Buenas noches, Dios me lo bendiga, amados hermanos, que el Señor me los guarde en el nombre de Jesús. Un día más de estudio de la palabra de Dios. Damos gloria a Dios por sus bendiciones, por su infinito amor, porque Él permite que nosotros tengamos este tiempo, pues, para compartir la palabra de Dios. Estos estudios hermosos que el Señor nos regala en estos tiempos. Para la gloria de Dios, déjame compartir aquí, mis amados hermanos, para que mis hermanos se conecten. Siempre hay que estar recordando. Ustedes saben que siempre hay que estar recordando. Hay que insistir. Hay que insistir para que todos conozcamos, pues. Y como muchas veces el afán de este mundo, el afán, amados hermanos, nos hace olvidar las cosas, los compromisos que tenemos con Dios, ¿ves? Pero Dios es bueno y nosotros somos persistentes. Alabado sea el Señor Jesús. Somos persistentes. Alabado sea Cristo. Alabado sea nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos regalas para estudiar tu palabra, para discernir los tiempos en los cuales estamos pasando, viviendo. Yo no sé por lo que tú estés pasando en este momento, pero sé que Dios tiene palabra de ánimo, de amor, en toda su palabra, para cada uno de nosotros, amados hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Dios hace todas las cosas perfectas. Mientras estemos de su mano, nada nos va a faltar. Nada, absolutamente nada nos va a faltar. Mientras estemos de su mano. Eso tenlo por seguro. Bueno, amados hermanos, vamos a ir a la carta de los Romanos. Estamos estudiando la carta de los Romanos, capítulo 15. Hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 7 hasta el 22. Y continuamos hoy con este estudio del capítulo 15. Alabado sea el Señor Jesús. Y el miércoles pasado, amados hermanos, estuvimos hablando de la consolación o unión de los judíos y no judíos en un solo cuerpo. Alabado sea Cristo. Para honrar y dar gloria a Dios. Y llegamos hasta el versículo 6 de este capítulo 15. Y decíamos que debe haber tal armonía en la alabanza de los creyentes, que revele, amado hermano, la unidad que existe entre nosotros. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre los judíos y los demás pueblos se derriba. Como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y al gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Cierta vez, amado hermano, a un campesino le preguntaron si él no creía que las cercas que separaban las fincas echaban a perder el paisaje. El campesino, amado hermano, declaró que estaba de acuerdo con esa opinión, pero dijo que allí se cultivaba un maíz que crecía más alto que la cerca,
Por lo tanto, las cercas quedaban escondidas. Los desacuerdos entre los hermanos en Cristo quedan ocultos, amados hermanos, por la vida fructífera de alabanza. Continuamos ahora hoy con el versículo 7. Dios bendiga a mi hermana Rosa María Cosijo. Que el Señor me la guarde, mi amada hermana. Y el versículo 7 dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dios recibe, amado hermano, al hombre, sea fuerte o débil, encumbrado o humilde, judío o no judío, en base a la aceptación de la persona de Cristo. En consecuencia, tanto el fuerte como el débil debe recibirse el uno al otro, dando expresión a esta relación de compañerismo. La gloria de Dios es el objetivo supremo, amado hermano. Necesitamos reconocer que aunque podamos diferir sobre algunos puntos, entre todos los verdaderos creyentes en Cristo estamos de acuerdo en cuanto a los temas principales. Y esto es lo más importante. Debemos recibir a otros como Cristo también nos recibió a nosotros. Dios recibe a las personas en base a su fe sencilla. No necesito reconocer, amado hermano, que no estaré siempre de acuerdo con otros. Siempre van a haber diferencias. Y que ellos tampoco estarán siempre de acuerdo conmigo. Hay que reconocer estas cosas. Y cuando uno de estos días lleguemos todos a la presencia de Dios, estaremos todos de acuerdo. ¿Y sabes tú por qué? Porque todos seremos transformados de acuerdo a su imagen. Y entonces seremos semejantes a Él. Vamos a leer ahora los versículos 8 y 9 que dicen así. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a mi hermana Ethel González Robaliño. Dios me la bendiga, mi hermana, que el Señor me la guarde. Alabado sea Cristo. Un momentico. Ajá. Para la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo entró en el mundo, vino como siervo del pueblo judío. Es decir, de los que practicaban la circuncisión. Alabado sea el Señor. Y esta, amados hermanos, fue la única vez que se mencionó este detalle. Su ministerio estuvo limitado a la nación de Israel. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 15, versículo 24, el mismo Señor Jesucristo respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el capítulo 10, amado hermano, del mismo Evangelio, según Mateo, en el versículo 6 podemos leer: id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas palabras fueron dirigidas, amados hermanos, a los discípulos de Jesús. Cristo vino a la tierra hace más de 2000 años. Vino en
en su calidad de enviado para confirmar las promesas hechas a Abraham y a Isaac y a Jacob. Dios dijo que de las entrañas de Abraham saldría uno que sería de bendición al mundo. ¡Wow! Jesús vino para hacer una bendición tanto a los no judíos como al judío. En el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 21, vamos a buscarlo por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. En el capítulo 2, versículo 21 dice, capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Wow, su nombre no podía haber sido Jesús a menos que naciera en el linaje de Abraham y de David, y a menos que guardara la ley. Le llamaron Jesús, pues, después que fue circuncidado. Vino para cumplir la totalidad, amados hermanos, del sistema mosaico. Allá en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en los versículos 4 y 5 podemos leer, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Wow. La salvación vino a Israel mediante Cristo, al confirmar y cumplir Él la verdad de las promesas del Antiguo Testamento. Dios bendiga a mi hermana Gixi Clairé, que Dios te bendiga, hija. Saludos a Ian, que Dios lo bendiga. Ahora, también por este método la salvación fue traída a los que no eran judíos. El único derecho de los no judíos consistió en la misericordia de Dios. Ninguna promesa, amados hermanos, fue hecha a los antepasados de los no judíos. Cristo vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los antepasados de los judíos. Pero también Él vino para que los no judíos obtuvieran misericordia, pues no habían hecho nada para merecer la gracia de Dios. Dios en su misericordia nos ha aceptado. Por esto los no judíos debemos honrar a Dios y proclamar su gloria. Ahora, después de la frase como está escrito, que aparece en el versículo 9 de este capítulo 15 de la carta a los Romanos, siguen 4 textos citados del Antiguo Testamento para mostrar que los no judíos debían alabar a Dios. 2 son de los Salmos 18, en el versículo 49, y el Salmo 117, el versículo 1. Uno es, amado hermano, de la ley, y lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Y el otro es de los profetas, y está en el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 23. El primer texto citado es el Salmo 18, versículo 49.
Aquí Cristo, amado hermano, estaba alabando a Dios por medio de los no judíos, lo cual implicaba la conversión de estos. Y ahora, en este versículo, el capítulo 10, del capítulo 15 de esta carta, el apóstol Pablo, vamos a considerar lo que nos dice el apóstol Pablo y vamos a leerlo, el versículo 10, que dice: y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Este texto citado en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 43, concluyó el cántico de Moisés, el cual es un resumen profético, amados hermanos, de la historia de la nación de Israel hasta la venida del reino milenario. Aquí los no judíos fueron invitados a unirse a Israel en una alabanza a Dios. Y en el versículo 11 leemos, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Este texto es una cita del salmo más breve, el Salmo 117. Fue una invitación, amados hermanos, a los no judíos para unirse a Israel en alabar a Dios. Es interesante destacar que la palabra todos aparece 2 veces aquí en esta breve cita. Y ahora en el versículo 12 leemos, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantara a regir los gentiles esperan a él. Esta cita, amados hermanos, del capítulo 11 del profeta Isaías, en el versículo 10, está allí, en el libro del profeta Isaías. Aunque el Mesías fue del linaje de David, él reinará sobre los no judíos. Evidentemente, la clara intención de Dios era que los no judíos vinieran a Cristo. Algunos habían venido a Cristo en los tiempos de Pablo y ellos fueron los primeros frutos. Recordemos, amados hermanos, que Pablo estaba escribiendo a los romanos y a la iglesia de Roma ya era mayormente la iglesia de Roma una iglesia integrada por no judíos, como nuestra iglesia cristiana en la actualidad. Ahora prosigamos con el versículo 13 que dice, aleluya, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dios me lo bendiga. Dice aquí, el Dios de esperanza. Nos habla el apóstol, ¿no? Y este fue, amado hermano, un nuevo título para Dios. Un título que, por cierto, es emocionante, ¿no? El Dios de esperanza. El corazón del creyente, Dios te bendiga, hija mía. Que Dios te bendiga. El corazón del creyente, amado hermano, encuentra aquí la roca de los siglos, que es el refugio en medio de la tempestad. Y después añadió que el Dios de esperanza les llenara de alegría y paz a los que tuvieran fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Esta experiencia, amado amigo, hermano mío, puede ser suya mediante el estudio de esta carta a los romanos. Confiamos, hola,
mi amor. Confiamos en que este estudio le haya permitido disfrazar de esa alegría y de esa paz, y que haya reforzado su fe, trayéndole esperanza y poder, fuerza para su vida. Solamente, amado hermano, el poder del Espíritu Santo puede producir tal fruto en el corazón de un peregrino cansado en su viaje por el mundo. Damos gloria a Dios. Esta es la bendición que concluye, amados hermanos, la sesión doctrinal de esta epístola a los romanos. Solo Dios puede tomar a un pecador perdido y condenar un pecador. Solamente Dios puede hacerlo. Puede tomarlo y condenarlo al infierno. Y también puede salvarlo, irle formando en el proceso de santificación, colocarle en el servicio de Dios y luego llenar su corazón de gozo y paz. Esto solamente lo puede hacer Dios. Dios mostró, amado hermano, al peregrino pecador la esperanza feliz del glorioso futuro. Y le dio el poder del Espíritu Santo que le trae paz y gozo en la presente oscuridad y tempestad. Solamente en Él conseguimos paz. A partir de aquí tenemos una sesión ahora que presenta la continuación del testimonio personal de Pablo, el apóstol Pablo. Como apóstol a los romanos, es decir, a los no judíos, recordemos que el apóstol Pablo comenzó esta carta de una manera muy personal. Dios me lo bendiga, hijo. Entonces, al concluir esta sesión doctrinal, recobró el estilo personal con el cual comenzó esta carta, con el que expresó su deseo de visitar a Roma. Él quería visitar Roma. Tenía un deseo muy profundo en su corazón. En el versículo 10 del capítulo 1 de la epístola a los romanos leemos: rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora, volviendo al capítulo 15, leemos en el versículo 14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Dios me le bendiga, mi hermana Gladys. Tengo un poco de gripe. Mi hermana Gladys, mi hermana Esterfilia, que Dios me las guarde. Ahora, Pablo se disculpó, amados hermanos, en este versículo por su franqueza y atrevimiento con las que les habló a los romanos en la sección doctrinal. Ahora, no se debió en manera alguna que a ellos les faltaba bondad o conocimiento, sino más bien, amados hermanos, porque precisamente poseían estas cualidades que el apóstol Pablo pudo ser tan explícito con ellos. Es que esta carta a los romanos es esencial
para nuestro crecimiento espiritual y para cimentar al creyente en la fe. El apóstol se expresó amable y humildemente, no queriendo actuar de forma dominante sobre los creyentes de aquella iglesia, por supuesto. Ahora continuamos con los versículos 15 y 16 que dicen: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya. El apóstol Pablo le recordó a los romanos que él era apóstol a los que no eran judíos. Aleluya. En base a esta responsabilidad asignada por Dios, que le fue dada por la gracia de Dios, él ejerció ese ministerio, escribiendo de esta manera a los romanos. En otras palabras, amados hermanos, aquel apóstol Pablo les estaba sirviendo, estaba ejerciendo un sacerdocio. Esta declaración del apóstol Pablo le daba más peso, más autoridad a la inspiración de sus escritos. El apóstol Pablo usó aquí el lenguaje del sacerdocio levítico y de la adoración del templo, al escribirse a sí mismo como un ministro. Así se describió él a sí mismo, como un ministro que predicaba el evangelio. Los no judíos eran aceptables solo por medio de Jesucristo. Aparte de la ley o de cualquier religión, tal como lo estaba predicando el apóstol Pablo en ese momento. Ellos eran, amados hermanos, una ofrenda agradable, calificada como santificada. Es decir, que en ellos moraba el Espíritu Santo de Dios. Comenzando con Cornelio, el primer creyente que no era judío, cuya conversión a Cristo es mencionada en la Biblia. La obra santificadora del Espíritu Santo empieza, amados hermanos, en los judíos y no judíos, en el mismo momento de la regeneración. O sea, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. El apóstol Pablo les había comunicado el evangelio, amados hermanos, pero Dios les había dado el Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Aleluya. Debemos tener en cuenta que el apóstol Pablo era para los no judíos. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y era apóstol para los no judíos en un sentido muy especial. Se ofreció a ellos cual sumo sacerdote, a los no judíos, presentando una ofrenda, un sacrificio sobre el altar. Hoy, amados hermanos, es difícil para nosotros comprender el significado pleno de todo esto. Sin embargo, nosotros como no judíos hemos entrado en todo lo que esto implica. ¿Sabes algo? Si usted nunca ha dado gracias a Dios por haber enviado al apóstol Pablo, debiera en este momento dárselo ahora mismo. Y dice el versículo 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. El apóstol Pablo había escrito con audacia, amado hermano, a los romanos y les pidió
constantemente disculpas, sabiendo que estos creyentes en Roma probablemente no necesitaban de sus instrucciones. A pesar, amados hermanos, de esto, sin embargo, escribió con confianza a los romanos. No hay ninguna arrogancia, amados hermanos, personal aquí. El apóstol Pablo era siervo de Cristo Jesús y estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí él no estaba siendo arrogante. Es importante que veamos esto. Si hay una cosa que nunca debiera caracterizar a un siervo de Dios, es el orgullo. Nunca debiéramos actuar como si desempeñásemos un oficio o una profesión, sino más bien ocupar la posición de que estamos simplemente, amados hermanos, sirviendo al Señor y que Él es el que ejerce la autoridad. En cuanto al versículo 17, el doctor Stifler, un comentarista bíblico, él sugiere lo siguiente. Él dice, este versículo forma la transición para lo que el apóstol tiene que decir en cuanto a su campo de labor. Aleluya. Y dice en el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Y dice en el 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo estaba diciendo, amados hermanos, algo importante en este pasaje. Si vamos a comprender al apóstol Pablo, o si vamos a saber específicamente si fue él o fue Pedro quien fundó la iglesia de Roma, debemos prestar suma atención a lo que dice aquí. Si seguimos esto detenidamente, no llegaremos a ninguna suposición falsa. El apóstol Pablo no se atribuyó ningún honor, amados hermanos, a sí mismo, por la obra de Dios que comenzó en el día de Pentecostés y que resultó en la proclamación del Evangelio a los no judíos. El apóstol Pablo no reclamó ningún reconocimiento, porque el Evangelio, amados hermanos, llegase primero a los no judíos. Porque fue Simón Pedro el primero en predicar a los no judíos. Porque fue Simón Pedro el que le hizo cuando él predicó en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Fue Pedro. El apóstol Pablo solamente se atribuiría lo que Dios hizo por medio de él en palabra y obra. Bien. Pablo dijo que él nunca edificó sobre fundamento ajeno. Él tuvo un ministerio peculiar como apóstol a los no judíos. En el versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios. Y estas eran, amados hermanos, las credenciales, por así decirlo, ¿no?, de los apóstoles y ministros en la iglesia primitiva. Estas manifestaciones fueron dadas para establecer la iglesia sobre un buen fundamento.
antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Pablo, hablando a la iglesia y de los creyentes, él dijo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo, amado hermano, no tenía intención de establecer que los apóstoles eran el fundamento, sino que Jesucristo es el fundamento. Y en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, declaró enfáticamente, y dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, para la gloria de Dios. Pero los apóstoles fueron los que colocaron el fundamento de Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en este pasaje. Ahora, la religión de Iliria, que se menciona aquí en este versículo 19, era una provincia del Imperio Romano. Esta región de Iliria. Y estaba situada junto a Italia. Se extendía desde el mar Adriático hasta el río Danubio. El apóstol Pablo había predicado en este tiempo desde Jerusalén hasta la provincia situada junto a Roma. No había, amado hermano, llegado aún a Roma mismo. Ahí. Por cierto, no hay constancia en la Biblia de tal visita de Pablo. Indudablemente, amados hermanos, fue a muchos lugares cuyos nombres no nos han sido señalados específicamente en la Biblia, pero sí visitó bastantes lugares. Algunos creen que llegó hasta España, pues había declarado su intención de ir, y posiblemente llegó hasta Gran Bretaña, porque, amado hermano, abarcó, como veremos abarcó sí a todo el Imperio Romano. Tenemos ahora los versículos 20 y 21 que dicen: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aleluya. Y dice en el 21, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; a los que nunca han oído de él, entenderán. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Wow. Fue una cuestión de honor para el apóstol Pablo, más que de competencia, lo que le motivó a ir como pionero a donde el evangelio no había sido predicado. En otras palabras, el apóstol Pablo tenía un ministerio peculiar. Era un verdadero misionero. No predicó donde ya había una iglesia, ni donde otros ya habían ido. El apóstol Pablo era un evangelista, según el significado de esta palabra en el Nuevo Testamento. Él nunca envió a un equipo para que fuera primero a preparar el terreno. Cuando el apóstol Pablo entraba en un pueblo, amados hermanos, no recibía ninguna bienvenida oficial. El alcalde no salía para saludarlo. Si alguien le saludaba, por lo general era el jefe de la policía, que generalmente le arrestaba y le metía en la cárcel.
Y ya que los apóstoles pusieron el fundamento, los creyentes tenían que ser muy cuidadosos en discernir quiénes eran realmente los apóstoles y a quiénes estaban escuchando. Ahora, Pablo tenía estas credenciales. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 3, podemos leer: se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciera por las manos de ellos señales y prodigios. Estas fueron, amados hermanos, las características de los apóstoles y de los primeros predicadores del Evangelio. Ellos no llegaron con un Nuevo Testamento en sus manos, porque ese libro aún no había sido escrito. Ellos llegaron, amados hermanos, con esas credenciales. ¿Qué credenciales? Señales y prodigios que nos hablan el versículo 19. Ellos no llegaron con una Biblia bajo el brazo ni nada. Y ya que el apóstol dijo que él no iría a donde el evangelio ya hubiera sido predicado antes, surge la pregunta: ¿quién fue el fundador de la iglesia en Roma? Bien, el apóstol lo dejó claro, lo dejó bien claro, tanto en la introducción, amados hermanos, como en esta parte del texto, que él había sido el fundador de la iglesia en Roma. En el capítulo 16 de esta epístola se nos presentará a otro grupo de personas a quienes el apóstol Pablo conoció. El relato nos dirá que él las condujo al Señor, alcanzó a estas personas en diversas partes del Imperio Romano. Y muchas de ellas, amados hermanos, emigraron posteriormente a Roma. Allí se reunieron alrededor de la persona del Señor Jesús. Estamos, amados hermanos, seguros de que hablaban muchas veces acerca de su amado pastor, el apóstol Pablo. O sea, que Pablo fundó la iglesia, no yendo personalmente a esa ciudad, sino por su contacto previo con aquellos creyentes y por su influencia espiritual sobre ellos. El texto del Antiguo Testamento citado en estos versículos lo encontramos en el capítulo 52 del libro del profeta Isaías, en el versículo 15, que dice en la versión de los 70, verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Aleluya. Al apóstol Pablo le entusiasmó, amado hermano, poder predicar el evangelio a aquellos que estaban espiritualmente ciegos. Y nos dijo después, aquí en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El apóstol Pablo, amados hermanos, se propuso muchas veces ir a Roma, como ya vimos en el capítulo 1, en el versículo 13 de esta epístola a los romanos. Pero tuvo que completar las tareas que Dios le había dado en el territorio entre Jerusalén y Roma. Cuando el apóstol Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces, podemos estar seguros que en verdad muchos obstáculos, amados hermanos, fueron puestos en su senda. Pero el mensaje de las buenas noticias del evangelio siempre llegó a donde tenía que llegar. Y lo mismo sucede en la actualidad. El mensaje del amor de Dios revelado en Jesucristo
en su muerte y resurrección, llega a usted, amado amigo, esperando que usted lo reciba, dándole toda la importancia que se merece, sabiendo que es el mensaje personal que Dios quiere hacerle llegar en esta hora, como la única alternativa, la única opción para recibir la salvación, la vida eterna y para ser transformado por el Espíritu de Dios, comenzando a vivir de esta manera una vida de auténtica calidad humana y espiritual. En otras palabras, amados hermanos, la única vida que vale la pena vivir. Oremos para terminar este servicio, este estudio del día de hoy, miércoles. Señor, te damos gracias, Dios, por este estudio, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas tantas cosas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, una bendición muy especial, Padre eterno, para nuestra hermana Rosa María Cosío Mandujano. Que el Señor me la bendiga, que me la siga sanando, que siga haciendo su obra en usted, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi hermana Ethel González Robalino. Que Dios me la bendiga grandemente, que me la guarde. Que Dios bendiga a César Herrera. Que Dios bendiga a su hijo. Que Dios bendiga su casa, su salud. Que Dios bendiga sus fuerzas, su cuerpo. Que Dios bendiga a Gisi Clairé. Que Dios bendiga a Ian grandemente. Que Dios bendiga a mi hermana Susi Velázquez de Muñoz. Que Dios bendiga su salud, su fuerza, su finanza. Que Dios bendiga a su hija Mayita Muñoz. Dios la bendiga grandemente. A David Vega. Que Dios bendiga a Bianca García. Que Dios bendiga a Balita Vega, Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a mi hermano Pablo Muñoz, que viene en camino desde Pucallpa, ya viene viajando. Que Dios lo cuide, lo guarde, en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a sus hijos, a Leonardo, a María Fernanda, a Pablo Daniel. Que Dios bendiga a Ludy grandemente en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a mi hermana Esterfilia Suárez. Que Dios te bendiga, mi hermana Esterfilia. Que bendiga a tu hija. Que bendiga a tu nieto. Que cubra todas sus necesidades en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a mi hermana Gladys Loli Suárez en el nombre de Jesús. Que bendiga a cada uno de sus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a mi hermana Ninosca González. Que bendiga a su hijo Dian Manuel. Que le dé muchos años de vida y salud, de prosperidad, de amor y paz en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a mi esposa, la pastora Violeta. Que Dios siga restaurando su cuerpo en el nombre de Jesús y llenándola de la fuerza de lo alto, mucha sabiduría y vida eterna. Que Dios bendiga a nuestra hija Ceci de Casimiro. Que Dios la bendiga grandemente y le dé fuerzas en el espíritu. Que Dios bendiga a Brian Casimiro, nuestro hijo. Que Dios lo bendiga grandemente, que le dé fuerza, que está trabajando ahorita. Que Dios bendiga a Arlé Casimiro grandemente, que le siga dando sabiduría y fuerza en los estudios. Que Dios bendiga a Cecia, una bendición muy especial, que mañana va a ser la intervención de nuestra nietica Cecia. Vente, Cecia, para que te vean aquí, ven. Vente, amor, para tu muñeco. Que Dios bendiga a Cecia. Que mañana a las 8 de la mañana, Dios mediante,
ya le van a salvar en el nombre del Señor. Oramos por ella, en el nombre del Señor. Mira. Ya va aquí para que salude. Mira, ya Cecia. ¡Wow! Tan bella, que Dios la bendiga grandemente, que el Señor le sane su bracito, tan lindo, que mañana salga bien la operación, eso va a salir excelente, en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a Dampier, Casimiro, a Francis, el bebé que está en su vientre, que esté bien, que esté todo bien. Que Dios bendiga, vaya, que Dios bendiga a Francis, de Casimiro, a Dairelis, a sus hijitos. Que Dios bendiga a mi hermana, Marta. Que Dios la bendiga. A Marta Franco. Que Dios bendiga a mi hermana. Que cubra todos los deseos, que le dé un buen trabajo en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a mi hermana Dairelis Morán de Andrade. Que Dios bendiga a su esposo Kelvin Andrade. Que Dios bendiga a sus hijos, a Alexis, a Samuel, a Silvana. En el nombre de Jesús, que Dios bendiga a Tania, a su hermanita Gaby. Que Dios los sane, los ayude en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga, amados hermanos, a cada uno de mis hermanos de la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica. Que Dios tome el control de esto y limpie los aires de su casa, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias a Dios por ser tan bueno, misericordioso, y bendice, Señor Dios, a cada uno de mis hermanos que se conecten en el momento que sea, que puedan escuchar, a estudiar la palabra de Dios por medio de estos videos. Gracias le damos a Dios por las redes sociales también, que son un instrumento grande para expandir y predicar la palabra de Dios a todas las personas en todo momento y donde quiera que estén. Damos gracias a Dios por eso. Amados hermanos, nos despedimos sin antes pedirle que por favor compartan el video a todos sus grupos familiares en una manera de evangelismo. Háganlo, mi hermano, compártanlo. Ustedes no saben a quién le hace falta un mensaje de salvación, la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo hermoso. Compartan el video y déjenos una manito cuando vean el video para saber que están por allí. Cuando sea que lo vean el video, amados hermanos, déjenos sus comentarios, sus peticiones de oración. Queremos orar por ustedes y lo esperamos el viernes a las 7 de la noche, donde vamos a estar orando por cada una de sus necesidades. Dios me los bendiga. Chao.